La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, juzgando a los ángeles. Pablo le dice a los corintios, les escribe a los corintios. En este estudio vamos a abarcar no solamente juzgando a los ángeles. Todo el estudio que hacemos cuando compartimos la palabra de Dios es para juzgar al mundo, para juzgar en la iglesia, a los santos y a los rebeldes y a los ángeles. De eso se trata la predicación y nuestro comportamiento, nuestro vivir. Pablo dice que nosotros juzgamos al mundo. ¿Cómo lo juzgamos? Cuando llevamos el evangelio. Y todos somos del mundo. Antes de llegar a los pies de Cristo, antes de seguir a Cristo, todos somos hijos de la ira, dice Pablo. Entonces es necesario que nosotros conozcamos escuchar el evangelio, la justicia de Dios que se revela a través del evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, dio testimonio de que era Hijo de Dios, sanando enfermos, haciendo milagros, cosas sobrenaturales, o da testimonio. Él lleva nuestro castigo que nosotros merecemos en la cruz. Él murió y resucitó. Es parte del evangelio, el predicar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando seguimos a Cristo morimos al mundo. Dice Cristo, el que me quiera seguir cargue su cruz. Y cargar la cruz quiere decir hay que morir a los deseos de la carne, al orgullo, porque el orgullo es el que nos lleva a pecar. El orgullo porque queremos ser mejor que otros, queremos casas más grandes, queremos carros más lujosos, queremos la mujer del prójimo o la mujer quiere el marido del prójimo. No están amando. ¿Por qué? Por orgullo. Entonces, en el orgullo hay desobediencia, en la desobediencia hay castigo, en el castigo en la Biblia se le conoce como fuego. Hay varios tipos de fuego, en este caso el fuego es sufrimiento. Entonces una persona que no ama sufre, pero en la medida que seguimos a Cristo Jesús, ahí cuando viene la tribulación el Señor nos rescata, nos saca, así como a Daniel, como a Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos fueron sometidos, se los llevaron, estaban cautivos en Babilonia. Esa es una alegoría para nosotros que estamos cautivos en este cuerpo de pecado, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Pero es Cristo Jesús quien nos separa de ahí. Entonces, eventualmente, estas personas que estaban en Babilonia, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego, que es una alegoría para nosotros, para la iglesia, de que cuando somos echados en el horno de fuego, un hijo anda en las drogas, tu hijo está en el lecho de muerte. Esa es la alegoría. Cuando nosotros tenemos nuestra confianza, dice Cristo, no teman, no teman, no teman, no teman. Tengan la confianza. Mi Padre los ama. Yo los amo. No teman. Entonces nosotros ponemos la mirada siempre en Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, mi Padre, por darnos a su Hijo amado. Gracias, Cristo Jesús, porque usted es bueno, Señor. Usted llevó, Padre Santo, Señor, mis vergüenzas. Mi hijo anda, o mis hijos andan haciendo esto, mi hija, qué sé yo, lo que sea. O personal, alguna dificultad personal. Esa es la alegoría de ser echado en el horno de fuego. Pongan la confianza en el Señor y el Señor los rescata, porque ni uno de sus cabellos se quemará, dice Cristo. Entonces es necesario que mantengamos siempre la mirada en Cristo Jesús. Yo acabo de hacer un estudio en relación a la comunidad gay. En relación al amor, nosotros debemos de amar a todos sin excepción. Ese es el juicio de Dios. Entonces aquí es a los ángeles, ¿ok? O no, 1 Corintios 6:3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Qué estaban haciendo? Estaban juzgando. Llevaron al tribunal cristiano a otro cristiano. Entonces Pablo les hace una exhortación a través de la carta. No hagan eso, hermano, que no saben
que no saben que hemos de juzgar a los ángeles. Okay. Entonces, 1 Corintios 11:10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La mujer tiene cabezas. ¿Quién es su cabeza? Su marido. Debe de someterse a su marido. Nosotros tenemos cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo Jesús. Y debemos de andar como Él anduvo en esta tierra. Debemos de amar. Entonces, nuestra lucha, hermanos, fíjense bien, nuestra lucha es Efesios 6, del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Nosotros no podemos contra los demonios, contra los ángeles caídos. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, en lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias, Cristo Jesús, por pagar nuestra deuda, Señor. Entonces viene la situación en contra de nosotros, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, sobre todo la fuerza del amor. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. So dice Salomón, hay tiempo para todo, hay tiempo para sufrir, tiempo para llorar. Pero una vez que llegamos a los pies de Cristo, debemos de estar firmes. ¿Y cómo? En la roca, en Cristo Jesús. Cuando viene a Satanás a atacarnos en nuestra mente, porque es con palabras con las que nos engaña, es con pensamientos con los que nos engaña, nuestros propios pensamientos o los pensamientos de otras personas. Okay. So, 1 Corintios 6:3, ahí habla que no lleven a corte a sus hermanos ante los incrédulos. Ahora, ¿por qué estaban haciendo ello? Ellos, muy probablemente ahí había un judío predicando. Obviamente Pablo lo dice, eran los de la ley. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Lo que decía en la ley. O sea, si tú le prestas a tu hermano, toma una prenda. Okay, pero eso está en el libro de los Proverbios. Está en el libro del Éxodo y está en el libro del Éxodo. Entonces, ellos estaban haciendo eso. Pero porque porque eran niños, no entendían todavía la palabra de Dios en relación al amor. Entonces, y fíjense, este es el contexto precisamente donde dice, hermanos, deben de amar. Porque el que no ama, ¿quién era el que no ama? Y ahí da una serie en esto se van a convertir ustedes nuevamente. Si no están amando. Que también es alegórico. Entonces, Efesios 4:24, se entiendan esto, hermanos. Nuestra lucha es contra demonios. Okay, tengan en cuenta eso. ¿Qué debemos de hacer de luchar contra los demonios? ¿Cómo luchamos contra ellos? Amándolos. Amándolos. Ahora no los podemos ver. ¿Cómo los podemos ver? Se manifiestan en personas y en nuestros pensamientos. Entonces debemos de amarlos. Una vez que tenemos el conocimiento. Efesios 4:24. Eso se trata de llevar una vestidura. Okay, so vamos a hablar un poquito acerca de la vestidura, del vestido. Dice Pablo, y vestíos en Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia por el Evangelio y santidad de la verdad, con la palabra de Dios. Cristo es la verdad. Colosenses 3:12 al 14. Vestíos pues, fíjense bien, estoy hablando del vestido. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Vístanse con el amor de Dios. Y sobre todas estas cosas, pues aquí lo dice Pablo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, esto es lo que dice Cristo Jesús. Cristo Jesús dice esto. Lucas 6, 27 al 36. Pero a vosotros los que oís, los que oyen, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que los calumnian. ¿Quiénes son los que hacen eso? Los demonios. Pero lo hacen a través de personas. Al que te hiera en una mejilla, aquí está hablando del enemigo. Yo ya hice otro estudio. Si tu hermano peca contra ti, ve y tú él juntos y dile, hermano, ¿por qué me pega en la mejilla? Que eso fue lo que hizo Cristo Jesús cuando un judío le pegó en la mejilla. Le dijo, ¿por qué me pegas? Porque era judío. Le dice, dime qué he hecho mal. O sea, exhórtame. Si yo hice algo mal, dime. Para enseñarnos. Entonces, ¿a quién se le pone la mejilla? Al enemigo. Porque el enemigo está afuera. A los de afuera los juzgará Dios. No me estoy contradiciendo. Es lo que dice. A los de afuera los juzgará Dios. ¿Cómo los juzga Dios? Cuando llevamos el evangelio. Pero no somos nosotros, es la palabra de Dios. La palabra del Padre. Al que te hiera, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. ¿Ok? Acuérdense de este versículo, el 29. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. ¿Ok? Esto es alegórico, hermanos. A cualquiera que te pida, dale. Ahora, ¿pudiera ser literal esto? Sí, pudiera ser literal. Si viene una persona que no conoce a Dios y viene y te roba, dáselo. Dáselo. O sea, no pelees, dáselo. Eso es amar. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si aman a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Pero también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan, se fijan, Cristo aquí está hablando de lo que está escrito en la ley. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y haced vuestro galardón. Y será vuestro galardón grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Debemos de tener misericordia. En Mateo, que estas son palabras de Mateo 5, 38 al 48, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. En el tiempo de Cristo Jesús, una persona, un judío, por ejemplo, si un romano le decía, lleva mi carga. De hecho, por ejemplo, un romano le dijo a José que llevara la carga de Cristo, la cruz. Le dice, hey, carga la cruz. Y entonces la podía llevar 1 milla.
Esa era la ley de los romanos para con los judíos. Si el romano le decía, ok, ayúdame con mi carga, el judío le tenía que ayudar. Entonces Cristo dice, al que quiera, al que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. O sea, no digas nada, llévasela. Pero es una alegoría también. Es una alegoría. Al que te hace mal, al que busca hacerte mal, una persona del mundo, no hablar, hay que hacerlo. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y los persiguen. ¿Qué los demonios no hacen eso contra nosotros? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos eran judíos que colectaban, por ejemplo, ellos les decían, ok, colecten, por decir, $5 de todos los judíos. Colecten. Ellos les cobraban 10, les cobraban lo doble. Entonces nadie los quería, pero eran judíos, trabajando, colectando el impuesto a los romanos. Trabajaban para los romanos, eran judíos y luego se aprovechaban de la situación. Si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles o los incrédulos? Sean pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo somos perfectos? Cuando amamos, sobre todo cuando seguimos a Cristo. Cuando viene uno y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino? Dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno, mi Padre. Entonces dice, cumple los mandamientos. Le dice, los cumplo. Se te falta uno. Ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Ahí le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tiene, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. No quiso. Cuando tú dejas este mundo y sigues a Jesús, tú eres vestido del amor de Dios. Esa es la recompensa aquí. Dios nos recompensa. De hecho, en el mismo contexto dice Cristo, qué difícil es para los que tienen las riquezas que entren en el reino de los cielos. Y dicen los discípulos, pues si los que tienen las riquezas, que son bendecidos por nuestro Padre Dios, es bien difícil para ellos, imagínate para nosotros. Y dice Pedro, Señor, nosotros dejamos todo. Dejamos nuestra familia, dejamos todo para seguirte. ¿Qué nos espera? Y Cristo les dice, yo les aseguro que en esta vida van a recibir 100 veces más. Esos 100 veces más es la vestidura de Cristo Jesús. Y en la otra vida, la vida eterna. O sea, ¿y qué es la vida eterna? Conocer al Padre. Proverbios 20:16. Ahora vamos a lo que ya estaba escrito. Lo que escribió Salomón. Proverbios 20:16, quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. ¿Se fijan? Eso estaba escrito. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño. Cristo hizo eso. ¿Y qué hicieron? Le quitaron su ropa, porque salió por fiador de nosotros, todos los pecadores, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Hebreos 7:22-28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Ustedes lean el contexto. Mas estaba la sombra.
la sombra y figura de lo que iba a venir a ser la esencia. El símbolo, la esencia. Las personas que trabajaban en el templo era una figura para nosotros los que trabajamos en el nuevo templo, que son los corazones de los creyentes, los que predicamos el Evangelio, los que enseñamos la palabra de Dios. Somos los nuevos sacerdotes. Pero el sumo sacerdote es Cristo Jesús, el que se hizo fiador de un mejor pacto. No el pacto de la ley, porque ellos todos pecaban. Cristo vino a ser el fiador de un mejor pacto. Por lo cual también, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Dice Cristo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy la puerta, dice Cristo, por el Evangelio, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo, por ejemplo, el sumo sacerdote en la ley, se hacía primero un sacrificio por los pecados del sacerdote, del sumo sacerdote, y luego después se hacían los sacrificios por los pecados de ellos mismos. ¿Verdad? Eso era un ritual. Eso apuntaba a Cristo, pero Cristo no tuvo que hacer un sacrificio por él porque él no tenía pecado. Entonces él, con un solo sacrificio, él fue el sacrificio, él nos compró ofreciéndose a sí mismo, haciéndose fiador, llevando él el castigo que nosotros merecemos. Entonces por eso cuando ustedes tengan las batallas, lo que está en Efesios 6, Satanás te va a poner, por ejemplo, un pensamiento, esto te pasa porque hiciste esto, esto y esto. Entonces, ¿cómo te defiendes? La mayoría de la gente dice, sí, Señor, yo reconozco que esto me pasa por ser pecador. No, hermanos, ahí todavía no tienen entendimiento, ¿no? Viene Satanás, te trae una tribulación, esto te pasa por pecador, porque hiciste esto y esto y esto. Entonces tú, ya que tienes conocimiento, tú le contestas a Satanás. Entonces tú dices, gracias mi Padre Dios, porque tú nos amas tanto que nos diste a tu Hijo Jesucristo, que fue el fiador del nuevo pacto. En el nuevo pacto tú nos santificas por fe. Gracias Cristo Jesús por comprarnos. Entonces tú te gozas porque estás siendo perseguido. Dice Cristo, gócense cuando sean perseguidos por causa de mi nombre. Esa es persecución, hermanos. Cuando te vienen pensamientos de tristeza, de dolor, de angustia, de depresión, esa es persecución. Entonces tú, ¿qué haces? Te gozas. Gracias Señor. Estoy siendo perseguido, Padre Santo, Señor, porque yo lo sigo a usted. Te gozas, Satanás se confunde, los demonios se confunden, este está loco y se va. Y te viene la paz. Así es como deben de pelear las batallas en su mente, con la palabra de Dios. Por eso he ahí lo importante de conocer. Hermanos, lean toda la Biblia, aunque no la entiendan. Yo todavía no tengo yo todo, he hecho algo así como 500, 600 videos. Yo todavía no comparto todo esto, me lo acaba de revelar el Señor apenas. Estaba yo escuchando el libro de Proverbios en el capítulo 20, aquí lo tengo. Y lo miré, el Señor que me da la revelación, me dice, haz un estudio en relación a este versículo. Es simple, el versículo es simple, pero es un estudio grandísimo, aunque yo lo estoy resumiendo. Entonces, ¿cuál es el llegar al entendimiento? De que nosotros no podemos andar ahí. Hay muchas personas que pelean contra Satanás. Y la pelea no es mal con mal. No, la pelea es con amor. Con amor se le da testimonio a Satanás y a los que le siguen, a los ángeles caídos. Okay, ese es el juicio de Dios.
Así como Cristo vino a hacernos justicia a nosotros, por medio de nuestra fe y por medio de nuestro andar en este mundo, de nuestro testimonio, los ángeles caídos están viendo, y en todo caso también para los ángeles que no han caído, están viendo la obediencia de los hijos de Dios. Estamos haciendo juicio. Ok, entonces nosotros no podemos maldecir a nadie, ni a Satanás, ni a los ángeles caídos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, un testimonio de Pablo, lo que él dice en relación, fíjense, estamos hablando de lo mismo. Yo no puse los versículos aquí. Cuando Cristo es crucificado, los soldados ellos de una forma simbólica, como estaba escrito en el libro de la ley, ellos le quitaron su vestido, le quitaron su ropa, como Herodes le había dado un vestido muy caro, hecho de una sola pieza. Ese vestido, los romanos se echaron, vamos a decir, echaron suerte, se echaron un volado a ver quién se quedaba con él, porque era muy costoso. Era muy costoso. Ese vestido no lo usaba Jesús, ese vestido se lo puso Herodes, que en todo caso es un símbolo de los pecados de nosotros, que es simbólico. El vestido simbólico de los sacerdotes es de llevar, tenían por ejemplo 12 piedras, que eso apunta a los 12, el pectoral, que eso apunta a los 12 discípulos, ¿verdad? Todo eso es simbólico, pero eventualmente viene el que trae el verdadero vestido de la paz, vestido de amor, vestido, por ejemplo, si ustedes miran en la transfiguración, Cristo, cuando se presenta Moisés y Elías, su vestido resplandecía. Todo eso es simbólico, hermanos. Pasó literalmente, pero es simbólico para la iglesia. Sométase, fíjense bien. Entonces yo les decía que esos versículos no los puse porque sería muy grande el estudio. Entonces fíjense, yo aquí les hablo de que debemos, lo que dice Pablo, o sea, estoy leyendo la palabra, de que debemos de vestirnos de amor, de justicia. Entonces, Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahorita estamos, que es enero 6 del 2020. Ahorita yo vivo en California. La autoridad superior aquí, por ejemplo, el gobernador puso unas leyes que no nos parecen, ¿verdad? Porque va en contra de la iglesia, pero ¿qué si Dios está limpiando las iglesias? Porque muchos dicen, Dios quiere que sea rico, y ahí andan, y ya el Señor nos ha hablado a través de profetas. De hecho, a mí también el Señor me mostró que el Señor siempre está haciendo una limpieza del pueblo rebelde, que se andan de los falsos profetas. Aquí los que están siendo afectados son los falsos profetas, porque dicen, Dios quiere que seas rico, que tengas mucho dinero. A que prediquen eso ahorita, a ver si pueden. Para empezar, no les están llegando los diezmos, porque la mayoría de la iglesia no se está reuniendo porque no los dejan. Hace 2 semanas estaba yo mirando en la ciudad de Downey, llegaron inspectores, anduvieron dando multas, desobedeciendo a lo que dice Pablo, que fue establecido por Dios.
Entonces, no, hermano, pero no debemos de obedecer. En Hechos 2 dice que nosotros no podemos obedecer, dice Pedro. Dice, no, pero hay una diferencia, hermanos. Donde no debemos de obedecer es cuando nos prohíban hablar del amor de Dios, o sea, de Cristo. Nosotros podemos congregarnos con una sola persona que te congregues. Ahí está, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces la congregación es para llevar palabra de Dios. En el Antiguo Testamento estaba escrito, la gente se congregaba cuando el profeta iba a hablar. Entonces, si tú estás estudiando, estás haciendo este estudio, te estás congregando porque estás escuchando la palabra de Dios, lo que dice el Señor a través de su palabra, a través de sus profetas que predican la palabra de Dios. Si una persona está haciendo este estudio, está congregado. ¿Ok? Ahora, esto es comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, tú puedes, si lo estamos haciendo virtualmente, el profeta escuchaba el profeta se le decía al Señor lo que tenía que decir. Entonces el profeta hacía una congregación, se tocaba la trompeta, ¡turú! La gente se congregaba. Entonces a veces decían, este profeta, yo no lo quiero escuchar, puras cosas malas dice ahí. Y no se congregaban, no querían escuchar la voz del profeta, pero en realidad no era del profeta, era de Dios. Entonces muchos no se congregan porque siempre dicen que amor, amor, amor. Y fíjense, hermanos, que quiero hacer énfasis en esto. Hay gente que dice, hay doctrinas que dicen, no, debemos de hablar de pecado y debemos de hablar de pecado. Y en todas las cartas, siempre cuando se habla de pecado, se está hablando precisamente porque no están obedeciendo, porque no están amando. Por ejemplo, 1 Corintios 6, ¿verdad? No hay que hablarle a los homosexuales y decirles que son unos pecadores. No, en el contexto Pablo dice, si andan peleando entre ustedes, iglesia, ante los incrédulos, ¿qué no saben que los injustos, porque ahí no son la luz del mundo, tampoco son la sal? No, porque no están amando. Entonces, ¿qué no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿A quién se lo está diciendo? A los que se andaban peleando, a los que andaban demandando, te voy a llevar a la cárcel, ratero, porque no me pagas, ante los incrédulos. Dice Pablo, ¿qué no deberías mejor perdonárselo? Para que dieras. Entonces, y luego dice, los injustos ni los borrachos, o sea, los que no aman, no pueden heredar el reino. Entonces, para nosotros poder amar, alguien nos tiene que ofender. Alguien nos tiene que ofender. Entonces, si tú le prestas dinero a alguien y no te paga, bueno, tú te gozas y dices, gracias, Señor, mire, yo le presté a mi hermano, ve y dile a mi hermano, no me debe nada. No me debe nada, hermano. No se preocupe, hermano. Entonces, ese hermano, no sabemos, por ejemplo, pudiera ser que una persona te pidió pensando que podía pagarte tal día y no pudo, y luego tú vas y lo demandas. Pudiera ser que pasó eso, o pudiera ser que vino un hermano para transearte, para decirte, hermano, pues présteme una feria, y tú dices, está bien, hermano, y se la prestas y no le paga, y no te paga. Pero tú miras que va y le pide a otra persona, o sea, anda de trance en la iglesia, alguien lo tiene que exhortar. Alguien le tiene que decir, hermano, venga, págueme lo que me debe, hermano. ¿Por qué, hermano? La palabra de Dios dice que me perdone. Sí, pero usted anda transeando a todo mundo, hermano. Arrepiéntase. O sea, usted está tomando provecho. Usted lo está haciendo para transear. No lo está haciendo porque tiene una necesidad. Lo está haciendo para transear. Arrepiéntase, hermano. Y le dice, no, yo les voy a transear. Y eventualmente sale del corazón lo que tiene. A mí me lo han dicho personas. Dicen, los cristianos son bien tontos. Les pides y nada más te haces pasar por cristiano. Me lo han dicho.
En mi familia, un familiar mío me lo dijo. Y yo le digo, mira, no te engañes, no te engañes, uno sabe. Y déjenme decirle que esa persona le ha ido muy mal, le ha ido muy mal. De hecho está preso ahorita, muy probablemente de por vida. El que se quiera pasar de listo para contra Dios se engaña a sí mismo, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para allá los que están afuera? Debemos, porque ya no es iglesia, amar, orar por ellos. Padre mío, tenga misericordia de ellos. Ahora, ellos pasan por un periodo de tiempo, son quemados. El que no dé fruto, échenlo al fuego. Eso es fuego. Entonces, en el fuego hay 6 clases de fuego, hay 6 plagas. Viene una, viene otra para que se arrepientan. Si pasan 6 plagas y no se arrepienten, ni dicen las estas, y ni aún en el libro del Apocalipsis, ni aún así se arrepintieron. O sea, ¿y cuál es el arrepentimiento? Seguir a Cristo. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, estamos predicando el amor. Cuando recibimos el Espíritu Santo por querer al Evangelio, recibimos el amor. ¿Es necesario hablar de pecado? No. ¿Quién es el que nos redarguye de pecado? El Espíritu Santo. No hay necesidad de andar, no, tenemos que hablar de pecado, sí, pero cuando no se está dando testimonio, dentro de la iglesia. En el caso de, por ejemplo, de estas personas que andan diciendo, que dicen, no, el que no tranza no avanza, hermano. Hermano, arrepiéntase, ahí sí, hay que decirlo porque no está escuchando. No está escuchando la palabra de Dios, está haciendo todo al revés. Entonces hay que decirlo. Entonces si se le exhorta una vez, 2, 3 veces, de uno a uno, delante de 2 testigos o delante de toda la iglesia, y no cree, se le expulsa de la iglesia. Ya no es hermano, es del mundo. Entonces, ¿qué hacemos con los del mundo? Los bendecimos. Porque vienen contra nosotros, nos dicen malas palabras y todo. Cuando nos maldicen, los bendecimos. Eso es así. Hay que tener sabiduría, hay que tener conocimiento de lo que es la iglesia y lo que es el mundo. Al mundo se le predica a Cristo, a la iglesia se le predica toda la palabra de Dios, pero ya por el Espíritu Santo esa persona va a ir llegando al conocimiento. En parte conocemos, en parte profetizamos, en parte conocemos, pero una vez que estemos con el Señor lo vamos a saber todo. Pero tenemos lo suficiente para amar, porque el Espíritu Santo que recibimos debemos de dar fruto. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces yo hice un estudio, por ejemplo, aquí hay un predicador muy famoso, no para yo condenarlo, criticarlo, no, sino porque si no está obedeciendo a lo que dice la palabra de Dios, alguien nos lo tiene que decir, hermanos, a la iglesia. Yo aquí le hablo a la iglesia. Hice un estudio en relación a John MacArthur, que se rebela contra y de hecho hasta dicen, ese no sabe nada, ese gobernador no sabe nada, hay que sacarlo. Como ciudadano, él pudiera, como ciudadano, no como cristiano, pudiera él decir vamos a sacarlo, pero o es pastor o es político, no puede hacer las dos cosas. Entonces, cuando no se da testimonio de obedecer a las autoridades que Dios puso, no está ejerciendo el amor. Entonces, como un pastor reconocido mundialmente no puede tener ese conocimiento del amor? Porque no está obedeciendo lo que dice Pablo en Romanos 13. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios
que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Pagarle. Ahora, eso es lo que está en la ley. Hay que pagar. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Si ya Cristo nos libró de lo que debíamos, debemos de pagarle con obediencia, ¿ok? Debemos de pagarle a Él con obediencia, porque Él es el mediador, Él se puso como fiador. Entonces debemos de devolverle lo que es. Si no devolvemos lo que Cristo, porque Él salió por fiador, vamos a recibir castigo, hermanos. Entonces debemos de pagarle. ¿Cómo? Perdonando, obedeciendo, porque si Dios puso los gobernadores, no, pero el gobernador está en contra de Dios. No, el gobernador lo puso Dios. Lo puso Dios. Está limpiando la iglesia, hermanos, de tantos falsos profetas. No, pero también se está llevando a los verdaderos profetas. Ustedes no se preocupen. No se preocupen. Las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Ahí también cabe, tiene muchas interpretaciones, pero una es esa. La palabra de Dios se va a predicar, hermanos, ¿okay? Se va a predicar. Entonces, en este caso, si se prohíbe, no están prohibiendo que prediquemos a Cristo. Cuando digan, ¿saben qué? No se puede hablar más de Cristo, como en el caso en China, prohibieron en Rusia. Hubo un tiempo en México donde dijeron, aquí ya no se le puede dar alabanza, no se puede dar, se le conoce como la era de los cristeros en México, y hubo una guerra, hubo una pelea entre muchos, de hecho los líderes, muchos eran sacerdotes católicos, que también va en contra de lo que, peleando ahí con los soldados, ahí a muchos sacerdotes los colgaron. Hermanos, la pelea contra los del mundo es con amor. No es con espada, literalmente, no es con pistolas, no es con metralletas. Es con el Espíritu, hermanos, con el Espíritu de Dios. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. O sea, amar al gobernador, amar a Donald Trump, a todos, al que sea. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ese es el mandamiento que tenemos. Un mandamiento nuevo les doy, porque él rompió el otro, que se amen los unos a los otros. También dice que hay que amar al incrédulo, hay que amarlo. Es lo que estoy leyendo. Porque fíjense bien, yo soy carnal, pero la ley es espiritual. O al revés, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así de simple. Cuando predicamos el amor, estamos hablando del pecado también. Estamos hablando del pecado. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Hay 4 etapas en la vida, 4 generaciones. Entonces, en la última generación, hermanos, ya es hora, ya es el último tiempo, los postreros tiempos de una generación. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. El no obedecer a las autoridades. No, yo voy a abrir la iglesia. Ese gobernador no va a parar la obra de Dios.
No estás amando. Los pastores que hacen eso no están amando, hermanos. No están amando. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos, otra vez, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, de nuestra carne. El orgullo, aquí está. O sea, el ego, hermano. El ego de nosotros, ese es nuestro mayor. Así es como nos ataca Satanás, con pensamientos, y usa la palabra de Dios para atacarnos. He ahí donde se necesita sabiduría. ¿Verdad? Satanás ataca a Jesús con pensamientos. ¿Verdad? Tú vas a tener todo esto si te rindes de mí. Y Cristo, ¿cómo se defiende? Con la palabra de Dios. Ahora, Satanás usa del libro de los Salmos, ¿verdad? A ver, aviéntate, porque está escrito que tus ángeles te sostendrán. Y sí está escrito, tus ángeles te sostendrán, pero lo saca fuera de contexto. Y dice Cristo, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, necesitamos la palabra de Dios. Todo viene en relación al amar. Entonces, si Cristo no vino a presumir, imagínense, ay, me voy a aventar de aquí para que vean todos que yo soy el Hijo de Dios. No, Él andaba siempre haciendo todo a escondidas. No le digas a nadie, decía Él. Y ahorita todos, para que conozcan mi ministerio. Bueno, alguien le tiene que decir, hermano, venga, no es así, hermano. Eso es de Satanás. Eso es de Satanás. Olvídese de su ministerio. O sea, usted predique a Cristo, predique el amor. Alguien le tiene que decir. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Judas, comenzando del 3, amados, nada más es un capítulo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles para exhortarlos a que contiendan ardientemente por la fe. Eso es necesario contender. Cuando alguien anda predicando la ley, hay que contender con amor, por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Por ejemplo, cuando yo digo que nuestro hermano, porque es nuestro hermano, John MacArthur anda enseñando mal, debemos de contender por la fe. Hermano, no está amando. Entonces yo no tengo un acercamiento hacia él directo, porque no lo conozco personalmente, pero puedo hacer un estudio para mis hermanos, para que entiendan que no es así. O sea, estoy contendiendo por la fe, no que yo estoy contendiendo y que estoy predicando el amor. No, hermano, sométase al gobernador. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, y se va al libro del Éxodo, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Nosotros somos salvos por fe en lo que Cristo hizo, por las maravillas que Cristo hizo. Pero debemos de atravesar el desierto, hermanos, con fe, sin murmurar, como está en 1 Corintios 10, sin idolatría. ¿Y cuál es la idolatría? La avaricia. El amar este mundo. Si amamos este mundo, no estamos creyendo. Nos negamos a creer. Habiendo sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. A pesar de que vieron, las 10 plagas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Esto está en el libro de Enoc. No está en la Biblia, es en el libro de Enoc. Que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estas moradas somos nosotros. Por ejemplo, había un endemoniado que nadie lo podía detener. Aún las cadenas las rompía. Entonces vino Cristo y lo sanó. Pero antes de que salieran los demonios les dijo, déjanos entrar en esos cerdos, que es alegórico de los que andan en el mundo. Pasó con cerdos literalmente, y los cerdos fueron y murieron. Entonces Cristo les dio permiso de que fueran y se metieran en los cerdos. Entonces cuando Cristo sana, el Señor nos sana por fe. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, Él viene, nos salva, saca los demonios de nosotros, pero dice, no peques más para que no te pase una cosa peor. Esos demonios se van y se meten en otras personas. Personas que alegóricamente son cerdos, son cuadrúpedos, porque les gusta el lodo, y todos éramos cerdos alegóricamente porque andábamos en el lodo. Entonces es por eso que hay un balance. Si Dios saca de todos, ¿verdad? De todo, vamos a decir, y está escrito, es poco a poco. ¿Por qué? Porque si de repente esos demonios se amontonan en un grupo de personas, entonces pasa, ahí es cuando se mira, por ejemplo, cuando esas matazones de miles de personas. ¿Por qué? Porque están endemoniados una nación a veces entera, como en el caso de Alemania, en el caso de Turquía cuando mataron a los armenios, o en el caso de vamos a decir, de Popa en los 70s, cuando sí, o sea, que eran comunistas. Maten a todos los intelectuales. Empezó matando a los intelectuales, a los que tenían dinero. El que pudo salirse de allá a tiempo, bueno, la libró. Terminó, dice, maten a los doctores, a los enfermeros, vamos a hacer una nación nueva. Y hasta decía, si tiene lentes es porque sabe leer, mátenlo también. O sea, si llegó a ese extremo, o sea, es algo diabólico, hermanos, es real. Vayan y estudien. De hecho, hay hasta películas en relación a esto. Murió mucha gente en ese genocidio en Camboya. Y luego en el más reciente, en el 93, si mal no recuerdo, 93 o 97, ya no recuerdo, en África, en Ruanda, con machetes también. O sea, es algo feo, hermanos. ¿Cómo vencemos a estos demonios? Amándolos. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, esos que tienen sueños y tengo un sueño, el Señor me reveló que, y empiezan a hablar de cosas vanas, mancillan la carne, rechazan la autoridad. Hay autoridad, la autoridad de la mujer, vamos a decir, hay niños. La autoridad de los niños son los padres, el padre y la madre. La mujer tiene autoridad, su autoridad es su esposo. El esposo tiene autoridad, la autoridad es Cristo. Pero también tenemos autoridades en los gobiernos, tenemos autoridades, el pastor tiene autoridad sobre las ovejas. El maestro, el que enseña, tiene autoridad sobre los pastores. Entonces, el profeta, el que trae palabra de Dios por revelación a través del Espíritu, tiene autoridad sobre los que enseñan, sobre los maestros, sobre los pastores, pues sobre todos.
Pero los mismos profetas, las mismas personas que tienen, o los maestros, las personas que tienen conocimiento de la palabra, deben de escudriñar si viene de Dios o no. O sea, que no quebrante lo que ya está escrito. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo simple. Está un pastor, tiene una congregación y hay personas que tienen el don de lenguas, y está otra persona que tiene el don de interpretación. Entonces viene una persona y dice, tengo palabra del Señor, y empieza a hablar en lenguas, ¿verdad? Tiene que haber un intérprete, porque si no hay un intérprete, hermano, no hay intérprete, así es que mejor calle, hermano, calle. Eso es lo que dice Pablo. Pero si hay un intérprete, entonces hable, hermano. Entonces empieza y habla en lenguas, lo que sea. Entonces la otra persona está interpretando, está diciendo por el mismo Espíritu lo que está diciendo el Señor. Entonces las personas que tienen conocimiento de la palabra tienen que ver si lo que está diciendo esa persona es correcto. Por ejemplo, si una persona dice, el Señor dice que ya este pastor ya no va a ser su pastor, el nuevo pastor voy a ser yo. Y eso no funciona así. Eso no funciona así, porque primeramente el Señor le tiene que decir al pastor, ¿sabes qué? Te voy a sacar de esto. Entonces, si el pastor ya sabe que lo va a sacar, esa es una confirmación. Y va a salir ¿por qué? Lo está sacando. Va a salir ¿por qué? Entonces, el hecho de que una persona venga, en realidad lo único que quiere es quedarse con una congregación por amor al dinero. Entonces, estoy hablando de algo simple. Y esto pasa, hermanos, esto pasa. Entonces, es necesario entender eso, ¿ok? No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra Satanás, sino que él dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Esto, hermanos, no crean que es fácil de entender. Aquí Judas está hablando, fíjense bien, es lo que está en el libro del Apocalipsis. Nosotros, cuando andamos cuando no somos obedientes al Señor, andamos como bestias. Somos una burra, somos un burro. Somos una bestia. El que anda como bestia recibe castigo. ¿Ok? Ahora, Cristo puede venir y hablar a través de las bestias. Por ejemplo, Pablo dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Quién es el buey? Pablo. Primera de Corintios 9. Eso está escrito en la ley. Dice, ¿lo dice por los bueyes? No, dice, lo dice por nosotros. Entonces, si una persona que alegóricamente está predicando el evangelio, alegóricamente es un buey que está trillando. Entonces no le pongas bozal. O sea, dale su salario. Si yo les traje lo espiritual, denme lo material. Entonces, por ejemplo, está otro ejemplo. Sansón, que es alegórico, Sansón cuando se enojó, agarra una quijada de un burro y mata, ahorita no recuerdo cuántos, creo que 1000 filisteos. ¿Okay? Eso somos nosotros cuando andamos predicando el evangelio. Sansón es una figura de Cristo. Entonces Cristo en nosotros, a través del Espíritu de Dios, cuando andamos predicando, nosotros somos esta quijada. Esta quijada es una quijada de burro. Somos burros, hermanos, alegóricamente. Somos bestias, no entendemos. Pero a través del Espíritu de Dios que Él pone en nosotros,
Vamos, predicamos el evangelio y podemos matar a 1000 filisteos. O sea, podemos salvar de la condenación a 1000 filisteos. ¿Cómo los matamos? Con el evangelio, para que ellos mueran a los deseos de la carne. Así como está en Hechos 10. Le dice a Pedro, cuando mira la visión, que bajan muchos cuadrúpedos, entre esos hay burros, mata y come. ¿Cuál era la representación? Cornelio. O sea, las personas del mundo, en este caso que no eran judíos. Nosotros tampoco somos judíos alegóricamente, somos del mundo. Entonces una vez que tenemos el conocimiento, Dios usa nuestra quijada como Sansón para matar. Dice, mata y come. ¿Y qué hizo? Fue y mató. Predicó el evangelio. Y come, o sea, comparte con ellos, o sea, convive con ellos. Come, ¿por qué? Porque yo he puesto en ellos también mi Santo Espíritu, y convivan como iglesia. Ámense los unos a los otros, coman. Eso es comer. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Se fijan, todo esto tiene que ver con los falsos profetas que no están amando. Andan matando, se comportan como Caín, criticando a los verdaderos predicadores. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam, lo hacen por dinero. Perecieron en la contradicción de Coré. Yo ya hice un estudio sobre eso, hermano, vayan y búsquenlo. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Está hablando alegóricamente. Árboles otoñales. O sea, hay 4 estaciones. El fruto se da en una estación. En el otoño está seco el árbol, sin fruto. 2 veces muertos. ¿Por qué 2 veces muertos? Porque cuando andaban en el mundo estaban muertos. Por ejemplo, nosotros cuando andábamos en el mundo, aunque nos llamáramos cristianos, andábamos en el mundo, si éramos esclavos del pecado, escuchamos el evangelio, pero seguíamos el mundo. Entonces venimos a los pies de Cristo, lo seguimos, nacemos de nuevo, ya morimos una vez, ya resucitamos juntamente con Cristo Jesús, y luego nos regresamos al mundo otra vez. 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, sobre todo el deseo de ser importante, cuya boca habla cosas infladas, así como la levadura se infla con la soberbia, con el orgullo, se inflan, adulando a las personas para sacar provecho, hablándoles bonito, para bajarles la lana. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son, hermanos, en la iglesia estos son. Los falsos profetas, y luego traen sus seguidores que también se ponen a pelear aquí en el internet con los que predican la palabra de Dios. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, ¿puede el Señor darle el Espíritu a un creyente y luego quitárselo? Sí. Primera de Corintios 5, dice Pablo: a esa persona yo le entregué a Satanás. Se lo quitó. ¿Por qué? Porque no estaba amando. ¿Qué dice el rey David en el Salmo 51? No quites de mí tu Santo Espíritu.
tenemos que dar fruto. Entonces, si no damos fruto, Cristo mismo lo dice. Él mismo maldice la higuera que no dio fruto. El aventador, dice Juan el Bautista, el aventador está en su mano, trae en su mano. Va a separar el trigo de la paja. Entonces la paja es quemada, o sea, van a sufrir. Entonces, hermanos, ya, dejen, sigan a Cristo, dejen de sufrir. Como dicen, pare de sufrir. Siga a Cristo y usted verá, y usted va a saber lo que es tener vida y vida en abundancia. Los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia, o sea, tengan paciencia hasta que venga nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvar, arrebatándolos del fuego, del sufrimiento. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo. Se fijan aquí. Por eso yo les digo, esto tiene mucha sabiduría. Me tomaría mucho tiempo explicarte este capítulo. De hecho, algún día lo voy a hacer cuando me diga el Señor. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, lo que estaba en el Antiguo Testamento. Decía, si tu ropa tiene mancha de lepra, lávala. Cuando rocean en el sacrificio, si se mancha el vestido del sacerdote, lávalo. Tenía que ser lavado. Entonces, o tirarlo. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso aquí está hablando alegóricamente. O sea, en simples palabras, hermanos. Cuando no amamos, cuando juzgamos, criticamos, condenamos, cuando no amamos, tenemos nuestras manos llenas de sangre, nuestros vestidos tienen manchas, alegóricamente. No somos puros, no estamos amando, no estamos dando testimonio del amor de Dios en nosotros. Entonces, si se fijan, el buen comportamiento de un cristiano, el testimonio de un cristiano, está juzgando, ya sea para bien o para mal, a los ángeles. He ahí donde está el juicio, hacia los ángeles. Entonces una persona que no ama le está diciendo al ángel, mira, yo no soy obediente. Entonces un ángel puede caer por eso. Por el otro lado, cuando amamos, ¿podrá un ángel caído arrepentirse? Sí, porque es lo que dice la palabra de Dios. Sí, yo sé que esto no le va a gustar a mucha gente, pero sí. Y con esto termino. En el libro de Jeremías, Dios usó a Nabucodonosor para llevar cautivo al pueblo de Israel. Nabucodonosor es una figura de Satanás. Nabucodonosor, Dios lo usó. Por 7 años Satanás anduvo mal en su ego. Ese es Satanás. ¿Satanás se va a arrepentir? Sí, porque eventualmente Nabucodonosor volvió a tener. Pero hermano, la palabra dice, hermano, yo no voy a discutir, Dios es amor. Dios ama aún las aves del cielo, que figurativamente, simbólicamente, alegóricamente, las aves del cielo son los ángeles y los ángeles caídos, que son los demonios. Dios las ama y les da de comer. Aún
Dios le da de comer a los buitres, que es una figura de los demonios. Los demonios son buitres. ¿Qué comen los buitres? Carroña. ¿Quién es la carroña? Los que estamos muertos en el pecado. Cuando no seguimos a Cristo, se están comiendo los buitres. Entonces, Dios nos ama a todos. Entonces, el juicio no es como la mayoría de la gente cree. Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Cuando verdaderamente conozcamos lo perfecto, entonces entenderemos todo. Todo va a pasar. Vamos a tener el conocimiento pleno, completo, todo. Y lo único que va a permanecer es el amor. ¿Okay? Y de hecho, en la palabra dice, este es el que tenía al pueblo todo. Un día vamos a conocer a Satanás arrepentido. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Al que tenga oídos para oír, oiga. La paz de Cristo esté con ustedes.